Aquellos de ustedes que trabajan como traductores o intérpretes de idiomas o lo han hecho en el pasado, ¿cuál es la conversación más incómoda que han tenido que transmitir? Historia 1. Mis padres ancianos hablaban inglés muy mal y yo a menudo les traducía. Después de que mi padre falleció, llevé a mi madre a la oficina del Seguro Social para encargarme del papeleo. Una de las preguntas que me hicieron fue si había otros beneficiarios potenciales de los beneficios de mi padre, como otros hijos o exesposas. Como era hijo único, respondí inmediatamente que no. Mi madre me preguntó cuál era la pregunta. Interpreté mi respuesta. Ella me miró tímidamente y respondió, eso no es exactamente correcto. Fue entonces, a la edad de 50 años, en el edificio del Seguro Social, que me enteré de que mi padre había estado casado anteriormente y había tenido un hijo. La madre y el bebé murieron durante el parto. Ahora tenemos un Discord, consulte el servidor en el enlace de la descripción. Historia 2. Recientemente tuve una situación similar mientras ayudaba a un hombre mayor con una de sus solicitudes de naturalización estadounidense. Si tienes más de 55 años y has sido residente permanente durante más de 15 años, puedes completar la solicitud y tomar el examen en tu lengua materna. De todos modos, su hija adulta estaba interpretando, pero decidió responder las preguntas en su nombre. Me di cuenta de lo que estaba sucediendo y le recordé que él tenía que responder por sí mismo. También fue algo bueno, porque resulta que la pregunta a la que ella acababa de decir que no era en realidad un sí. La pregunta era, ¿alguna vez ha servido en una unidad policial? Él no le había mencionado que había sido policía antes de que ella naciera. Si simplemente hubiera marcado que no, Ustis habría encontrado ese trabajo y lo habría acusado de mentir. Ser policía en tu país de origen no te descalifica para obtener la ciudadanía, pero mentir en la solicitud es perjurio y puede hacer que te deporten. Me sentí muy aliviada de que hayamos esquivado esa bala. Historia 3. No soy traductora de verdad, pero mis padres no hablan inglés y solía ir con ellos a las citas médicas para traducir. Yo tenía 14 años y mi madre estaba embarazada. La enfermera me dijo que les preguntara cuándo había sido la última vez que habían tenido sexo y luego me dijo que les tradujera las posiciones íntimas en las que podían participar mientras mi madre estaba embarazada. No quería decírselo a mis padres ni traducir nada, pero ella insistía en que era bueno para ellos. No creo que mis padres me entendieran o quisieran entender lo que intentaba decirles. Historia 4. Bueno, mis padres están divorciados y mi padre es sordo. No es el tipo más brillante, así que me encargo de gestionar sus asuntos médicos. Cuando sus padres fallecieron, normalmente contrataba a un intérprete de lenguaje de señas para las citas médicas, de modo que pudiera tomar notas y hacer preguntas, pero esta vez no me molesté, pensando que podría simplemente interpretar. Ahora, papá tenía una nueva novia y yo tenía la alegría de interpretar los problemas de mi padre con la disfunción eréctil. Verás, su nueva novia, que era 10 años más joven, buscaba actuaciones con más frecuencia de las que papá podía ofrecer. Así que profundizamos en la frecuencia adecuada para un hombre de unos 50 años y luego tuvimos que hablar de los riesgos de que las erecciones se prolonguen demasiado con Viagra. Sí, ahora siempre reservo un intérprete y nunca descubrí la señal correcta para una erección. Historia 5. Mi primo es intérprete de lenguaje de señas y dice que un gran problema que él y sus clientes tienen es que la gente le habla a él en lugar de al cliente. Incluso en cosas realmente importantes como las citas médicas, el médico se pasa mucho tiempo preguntándole a mi primo dónde aprendió el lenguaje de señas, mientras que el cliente sordo solo quiere que le examinen su problema médico. Va contra la política que mi primo mantenga su propia conversación con el médico mientras está trabajando, ya que solo está allí para ayudar al cliente a entender lo que dicen las personas. Él y sus clientes lo encuentran realmente frustrante y grosero. Entonces, básicamente, si ves a alguien con un intérprete de lenguaje de señas, literalmente puedes ignorar al intérprete y todos lo preferirán de esa manera, ya que pueden continuar con su trabajo. Además, uno de sus primeros clientes vio que su médico era indio y le preguntó por señas,
¿Dónde está mi curry? Eso fue bastante incómodo, especialmente cuando el médico le preguntó qué significaba. Es bueno saber que el racismo sigue estando muy presente entre las personas sordas. No sé por qué no lo estaría, supongo que simplemente pensé que las personas discapacitadas están más marginadas y que las personas marginadas tienden a no ser tan groseras con otras personas marginadas. Aunque ahora que lo pienso, no, eso no es cierto, así que no sé qué estaba pensando. Historia 6. Aprendí esto rápido cuando trabajé en un centro de rehabilitación y teníamos un residente de larga estancia que era sordo. Si no estoy mirando a la persona sorda, no estoy escuchando. Tenía que documentar la conversación, así que aprendí a decirle cuando necesitaba apartar la mirada por un momento y explicarle por qué si ocasionalmente necesitaba hablar directamente con la intérprete. Mi amiga es intérprete de ASL y su momento más incómodo fue interpretar durante un procedimiento legal en el que su cliente estaba siendo verbalmente abusivo. Explicó la importancia de usar expresiones faciales apropiadas para transmitir el tono de voz y dijo que era bastante angustiante desde el punto de vista ético. La miríada de matices en el trabajo que hacen los intérpretes está muy subestimada. Historia 7. Estaba interpretando para un maestro de secundaria que participaba en un evento para intentar que los desertores escolares regresaran a la escuela secundaria en un vecindario de mayoría hispana. De todos modos, la escuela nos dio una lista con direcciones a las que teníamos que ir para intentar persuadir a los niños y a los padres. Fuimos a una casa y tocamos el timbre, y la madre responde. Empiezo a traducir lo que decía la maestra y vamos y venimos con la madre, pidiéndole que vea a la niña. La llamaremos María. La madre siguió insistiendo en que no podíamos hablar con María, y la maestra siguió con todo el rollo sobre abandonar la escuela y pensar en el futuro, etc. Unos 10 minutos después de empezar la conversación, la maestra frustrada quiere que le pregunte a la madre por qué demonios no podíamos hablar con María, a lo que la madre se echa a llorar y dice que murió una semana antes de una larga enfermedad. Por eso abandonó la escuela. Lo que sigue son los peores y más incómodos 5 minutos de nuestras vidas entre disculpas y condolencias. No hace falta decir que no fuimos a ninguna otra casa ese día. Por cierto, resulta que la escuela estaba al tanto del fallecimiento de la niña, pero se había olvidado de quitarla de la lista. Bueno, por un lado, la escuela realmente la cagó aquí, y eso apesta. Por otro lado, porque la madre no dijo eso supongo que no lo sé, es un trauma, es reciente, pero de todos modos, podrías haber evitado todo el asunto. Historia 8. He estado en múltiples viajes médicos a México con mi padre urólogo. Llevar traductores que tienen poca o ninguna experiencia médica es increíblemente difícil, y en el quirófano, nadie conoce los diferentes nombres de los instrumentos que difieren entre países. He estado presente en múltiples citas y cirugías con traductores, y lo peor es cuando mi padre hace que los traductores, que suelen ser muy religiosos, hablen sobre salud sexual. Además, muchas veces la gente solo habla maya en este pueblo en particular, por lo que tiene que haber un traductor de inglés a español y un traductor de español a maya. Historia 9. Yo no era traductor, pero trabajaba en un lugar que subtitulaba llamadas telefónicas para clientes con problemas de audición. Solo escuchábamos un lado de la llamada telefónica, luego básicamente repetíamos lo que escuchábamos en nuestro software de reconocimiento de voz y luego lo corregíamos sobre la marcha. La mayoría de las conversaciones eran aburridísimas, ancianos hablando con otros ancianos, 50 personas en fila llamando para votar por Dancing with the Stars. Pero muy pocas veces se consigue una buena. La mía era lo que supongo que era una joven sorda y su novio porque la conversación pasó rápidamente de cómo estás a quiero atarte con las piernas abiertas en la cama y lamerte por todas partes. Esto continuó durante unos 15 minutos, pero la mejor parte es que todos los cubículos a tu alrededor te escuchan hablar alto y muy claramente, para que el reconocimiento de voz no se estropee, actos íntimos depravados y gráficos mientras todos intentan no perder la cabeza de la risa y seguir subtitulando la receta de galletas de ancianas. Historia 10.
yo era profesor de conversación para adultos en Japón que quería practicar un inglés más natural, no una gramática formal estricta, sino conversacional. No era exactamente un intérprete, pero aún así. Uno de los estudiantes era un hombre de 80 años. Los demás lo llamaban SR Diccionario porque su vocabulario era realmente exhaustivo. Había muy pocas palabras que pudieran dejarlo perplejo, generalmente algún tipo de jerga. En las raras ocasiones en que sacaba una hoja impresa para preguntarme sobre una palabra nueva, me emocionaba y me ponía nervioso al mismo tiempo por ver cuál era. Esto fue en 2007. Un día, sacó un papel y dijo: escuché una noticia sobre un escándalo en el que un presentador de radio estadounidense insultó a algunos atletas. Por favor, dígame, ¿qué significa esto? Y mientras todos los ojos de la clase esperaban mi sabia traducción, pronunció en voz alta y con cuidado: Nappy-headed house. Honestamente, como hablante de inglés, no sé qué significa eso. Es decir, sí, sé que no es agradable, pero realmente no podría decírtelo. Historia 11, soy traductor, lo que significa que solo trabajo con la palabra escrita, normalmente no con nada particularmente jugoso. Sin embargo, una vez tuve que lidiar con un propietario que escribió a Facebook para intentar que Facebook eliminara los comentarios despectivos de sus inquilinos. Básicamente, el propietario fue acusado de dar apartamentos a personas que se acostarían con él. Así que tuve que traducir un montón de comentarios que lo llamaban cachondo, que decían que todo el bloque de pisos había estado debajo de su escritorio, etc. Alguien lo llamó la versión legal de Dominique Strauss-Kahn, lo que me pareció bastante gracioso. Para ahorrarles tiempo a todos los demás aquí porque tuve que buscarlo, Lidl es una empresa de muebles como una empresa de muebles baratos. Creo que es un poco como el IKEA alemán. No exactamente como el truco de IKEA, pero creo que esa es la sensación general. Historia 12, hay algunas. Una de las peores es tener que transmitir malas noticias, como diagnósticos de cáncer, especialmente cuando el médico es extremadamente brusco o está apurado. Como intérprete, te avergüenzas y deseas poder cambiar incluso el tono o la redacción insensible para que suene más humano. Pero realmente no deberías porque, como intérprete, tu trabajo es transmitir la información lo más fielmente posible. Otra situación difícil es cuando te llaman para atender a un paciente que está codificando. Esto fue especialmente difícil cuando trabajé con pacientes pediátricos en el hospital de niños y traté de calmar a los padres frenéticos. Otra es que te llamen a urgencias y luego, al llegar, te enteres de que es una persona que conozco fuera del trabajo, como un amigo de la familia. En esa situación, intentaría que otra persona interpretara por ética, pero es una situación difícil porque quieres ayudar tanto como puedas mientras esperas a que alguien más se haga cargo. Honestamente, podría seguir y seguir, pero estas suelen ser las excepciones porque amo mi trabajo. Solo hay algunos días que son mucho más difíciles que otros. Historia 13, al igual que otros, no soy traductora de verdad, pero mis padres hablaban mal inglés cuando era más joven. Cuando tenía 12 años, se declararon en quiebra y me llevaron a la oficina del abogado para que les tradujera. Hacer que me contaran todo en lo que se gastaron el dinero fue extremadamente incómodo. Ahora, como adulta, se ofenden cuando no quiero aceptar sus consejos financieros. Historia 14, durante un tiempo fui traductora médica de español y hubo algunas bastante malas, pero una realmente se destaca por encima del resto. Seguía una enfermera a una habitación donde estaba esperando la paciente. Ahora, no sé nada sobre la paciente, solo estoy allí para traducir lo que dice la enfermera. Entonces, cuando la enfermera dice, «Estás embarazada», sonrío enormemente y digo, «Estás embarazada». La paciente se queda mirando en estado de shock por un segundo y luego estalla en lágrimas. La enfermera tartamudea un poco y luego dice, «No bueno». La noticia que teníamos que dar era bastante mala, pero el hecho de que pensé que se suponía que era un anuncio feliz lo hizo 10 veces más vergonzoso. No hablo español, soy canadiense.
Elegí el francés como mi segunda lengua. No me odies. Sin embargo, en relación con la historia, es duro porque, en serio, como traductor, como se supone que debes saberlo. Historia 15, no soy el intérprete ni soy sordo, pero asistí a una actuación de comedia en la que había una intérprete en el escenario con el comediante. Para ponerlo en contexto, la intérprete fue proporcionada por la universidad y fue la primera experiencia del comediante como intérprete. Decidió hacer bromas sobre la situación, incluso en un momento se preguntó en voz alta cómo se expresaría por señas la palabra braille y observó a la intérprete esperando la respuesta. Ella llegó a la palabra importante y decidió deletrear con los dedos. Me hizo mucha gracia. Historia 16, un poco de historia de fondo para ustedes. Gramps, por parte de papá, no hablaba mucho inglés. Gran, por parte de mamá, se había estado metiendo en los matrimonios de sus dos hijas. En el pasado, provocó que un desafortunado tipo, el marido de mi tía, tuviera un mal encontronazo con la policía. Continuó metiéndose en el otro matrimonio de mi tía. Esta tía fue asesinada por su marido. Los detalles no están del todo claros para mí, pero puede haber tenido algo que ver con algo que dijo Gran para iniciarlo. Mi tía y su segundo marido estaban peleando solos en su casa. Después, esta historia tiene lugar cuando mis padres y abuelos de ambos lados estaban en una reunión de los servicios de protección infantil. Así que mis padres, mis abuelos, el asistente social, un traductor y creo que otro empleado de los servicios de protección infantil estaban en una habitación discutiendo los próximos pasos para ayudar a mi madre a dejar de beber y proporcionar un mejor entorno familiar para nosotros, los niños. La madre lunática de mi madre soltó algunas palabras, gritando por cualquier cosa, culpando a mi padre por esto y a sus padres por aquello, y lo mucho que extraña a su hija fallecida, así que está muy sensible. Mi abuelo se volvió hacia el traductor y dijo algo en italiano. La esposa del abuelo y mi padre entendieron y se sorprendieron. El traductor se estremeció hasta la médula. El traductor estaba conmocionado, se puso pálido e insistió en que no podía repetir lo que acababa de decir el abuelo. El abuelo insistió. El traductor se negó. El abuelo dijo, dilo o haré que lo haga otra persona. El traductor se negó de nuevo. El abuelo se volvió hacia la abuela, señaló con el dedo, lo agitó hacia ella y declaró, tú eres la razón por la que tu hija está muerta. La abuela perdió el control, despotricó, deliró y gritó hasta el punto en que la echaron de la reunión. Luego, la CPS les dijo a mis padres que debían divorciarse. Historia 17, no soy traductor, pero trabajo en China y hablo mandarín pasablemente. Una vez recibí una llamada de una amiga china que me dijo que su amiga, también china, estaba de luna de miel en Hawái y necesitaba mi ayuda para traducir, ya que no hablaba nada de inglés. El marido había salido a primera hora de la mañana y nunca había vuelto, y la mujer estaba teniendo problemas para comunicarlo a la policía. Le comenté el problema y pasé un rato buscando asociaciones chinas locales que pudieran ayudar, pero era pasada la medianoche y no pude encontrar a nadie. Estaba totalmente histérica, así que logré que un empleado del hotel se quedara con ella, aunque no hablaba mandarín. La peor parte llegó una hora más tarde, cuando la mujer me llamó y me puso al teléfono con un agente de policía que le pedía que fuera a identificar un cadáver, que resultó ser el de su marido. Les expliqué a ella y a la gente todo el proceso y escuché todo. Afortunadamente, un miembro de una de las asociaciones chinas de la zona se puso en contacto conmigo por la mañana y se hizo cargo de mí, sin duda ayudándome mucho más de lo que yo podría haber hecho. Mi mandarín, aunque funcional, no habría sonado muy comprensivo, y sin duda él era mucho más capaz de consolar a la pobre señora. A pesar de que mi mandarín no era lo suficientemente bueno para la situación, lo superamos. Sin embargo, fue menos incómodo y más trágico. Historia 18, soy un representante bilingüe de una empresa, así que en su mayor parte, tengo que lidiar con cualquier porquería que el cliente diga yo mismo. Por ejemplo,
Tuve un cliente que me dijo que estaba sinceramente decepcionado, como enojado, con mi servicio al cliente porque la otra chica que brindaba soporte en el idioma y yo no éramos hablantes nativos, y él quería un verdadero nativo para que lo apoyara. Básicamente, fue un caso de lo siento, hermano. Sin embargo, el momento más incómodo hasta ahora sucedió hoy, y fue entre un cliente francés y mi traductor. Sé suficiente francés para ser peligroso, así que pude entender lo suficiente de la conversación entre ellos, que básicamente se redujo a que se llamaron idiotas porque el cliente pensó que el traductor me dijo la ortografía incorrecta de su nombre. En realidad, estaban peleando mientras yo estaba sentado allí como tercero y pensaba, debería separarlos. Decidí que el mejor curso de acción era no emplear mi francés oxidado, ya que podría haber empeorado las cosas, y revisar otros casos abiertos mientras lo resolvían. Solía trabajar en psicología forense. La oficina del personal estaba en el piso y tenía que estar cerrada con llaves y no había nadie allí para que los pacientes no pudieran entrar y llevarse cosas para fabricar armas. Entonces, una noche, trabajé en un centro de salud mental. Había un trabajador social capacitado en lenguaje de señas en la oficina hablando con un paciente sordo. El técnico estaba allí con ellos, haciendo un trabajo mientras ellos se sentaban en la esquina. Finalmente, el técnico se levantó y salió de la oficina, la cerró detrás de él y dejó a la trabajadora social encerrada con un paciente de psicología forense. Finalmente, recibí una llamada de una trabajadora social muy molesta que exigía saber por qué la habían encerrado en la oficina con un paciente potencialmente violento. Fui a ver al técnico para averiguar qué había sucedido. Dijo que estaban en la esquina, sin hablar, y que simplemente se olvidó de que estaban allí y se fue. Historia 20. La empresa para la que trabajo tiene un equipo de traducción al español que utilizo con mucha frecuencia y los conozco a todos. Básicamente, nos dedicamos a la atención al cliente. Las conversaciones más incómodas son aquellas en las que una persona furiosa te insulta sin parar. Se supone que nuestros traductores deben traducir palabra por palabra, a menos que se utilice un lenguaje vulgar, en cuyo caso pueden resumir. Básicamente, lo que oigo es que durante un minuto alguien me grita y usa varias palabrotas que puedo reconocer como tales, y luego el traductor traduce. Básicamente, no están contentos con tu respuesta. Es incómodo para todos porque el traductor básicamente está recibiendo gritos y no tiene nada que ver con nada más que haber contestado la llamada. Y yo tengo que sentarme allí durante minutos, escuchando a alguien gritar y luego una breve traducción de 5 palabras. El cliente normalmente se da cuenta después de la primera o 2 diatribas de que no tiene sentido, y que debería calmarse, ser un ser humano decente y hablarlo.